detalles en la vida de Jesús. Ok. ¿Qué tema le pondría usted, pastor? Bueno, vamos a ponerle, en general, cielos abiertos ante la presencia del Cordero, para ponerle un tema, ¿verdad? Aunque tocaré varios tópicos en esta mañana. Ok, dice la palabra en el nombre del Señor, versículo 29, capítulo 1, versículo 29 del libro de San Juan. Doy chance para que lo tengan y leo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios está hablando, obviamente, de Jesús. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista, y se le dice Bautista, obviamente, no es que fuera su apellido, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, bautizaba, mismo de Jesús, está bautizando como lo hace regularmente. Ve a Jesús, declara que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo identifica? Él dice que a alguien, obviamente sabemos quién es ese alguien que le dijo, Dios, le dijo: sobre aquel que vieras descender el Espíritu Santo, como paloma, y quedar sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, sobre el que vieras descender el Espíritu Santo y permanece sobre él. Entonces Juan dice: y yo le vi como una paloma que descendió sobre él, cuando le estaba bautizando y permaneció sobre él. Y doy testimonio, este es el Cordero de Dios, Jesús. ¿Ok? Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan acaba de bautizar a Jesús y el siguiente día, lo acaba de ver, y el siguiente día dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde te quedas a vivir o dormir? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Hora décima sería como las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hacemos una pausa hasta allí. Entonces Juan el Bautista, después de que bautiza a Jesús y tiene testimonio claro de que Jesús es el Mesías, porque le pusieron una señal y en su corazón lo sintió, al punto que en otros evangelios usted puede leer que Juan ni siquiera quería atrever a bautizarlo, y Jesús le dijo que tenía que hacerlo, que convenía que se hiciese así, como convenía conforme a las Escrituras, porque Juan decía: obviamente Jesús no tiene pecado, ¿cómo lo voy a bautizar en sus adentros? Y Jesús le dijo: así tiene que ser, obviamente para mostrar obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el bautismo en agua Jesús no lo ocupaba, porque el bautismo en agua lo que implica que es, sino simple y sencillamente, morir a la vieja naturaleza. Esa parte él no la ocupaba para nada, él no necesitaba bautizarse en agua. Pero también es un simbolismo de
¿cómo decirlo?, de estar cubierto por el Espíritu Santo. Entonces esa parte simbólica, sí, por decirlo de esa manera, porque cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo se posa sobre él en forma corporal como de paloma y queda con él, ¿ok? Entonces el bautismo es eso, es como estar rodeado de Dios y que Dios esté con la persona siempre. Entonces esa parte simbólica, por decirlo de esa manera, sí la recibió el día de su bautismo. No es que Jesús no tenía el Espíritu, él siempre lo tuvo con él, pero con una investidura diferente, bautismal o de ministerio, vino sobre él después de que él sale de las aguas, porque él siempre tuvo el Espíritu Santo dentro de él, desde el día que nació en la tierra, porque obviamente él y el Espíritu son uno. Tomando forma de hombre, tomó cuerpo, pero no quiere decir que él no tenía el Espíritu Santo. Pero esa investidura que vino sobre él a los 30 años, dicen algunos cuando se bautiza, otros alegan que fue un poco antes, 29, otros aún 27, depende del exégeta, el que interprete. La mayoría asume y entiende que fue alrededor de los 30 años cuando Juan le bautiza. El Espíritu Santo viene y confirma que Jesús es el Mesías a Juan el Bautista, ¿ok? Juan lo bautiza y al día siguiente ve Jesús pasando por ahí otra vez y exclama: allí está el Cordero de Dios. Lo escuchan dos de sus discípulos, entre ellos uno era Andrés, que era el hermano de Pedro, y dejan a Juan el Bautista y se van siguiendo a Jesús. Eran seguidores de Juan, pero ellos entendían por las mismas enseñanzas de Juan. El mismo Juan era el que decía: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces Juan decía: yo no soy el Cristo, yo no soy el que están esperando. Entonces lo aclaraba a los discípulos de él, a los seguidores de él. Entonces, claro, cuando él dice: este es el escogido, y los discípulos, si se quedan con Juan, serían medio faltos de entendimiento. Aquí es yéndose con el Mesías. Y empezaron a seguir a Jesús porque escucharon a Juan decirlo en voz alta: este es el Cordero de Dios. Juan había predicado del Cordero de Dios que vendría a tomar el pecado del mundo. La Biblia hablaba de eso proféticamente en el Antiguo Testamento, muchos pasajes, entre ellos Isaías 53 y muchos más, explican la figura del Cordero. Ellos tenían claro la figura del Cordero, que se explicaba desde los tiempos de Éxodo y Levítico, y cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios, este es el que viene a quitar el pecado del mundo, ellos dicen: de este está hablando él hace tiempo, y este es el que está diciendo que es el Mesías, y le oímos decir que él no es el Mesías, y ahora dice: ese es, aquí es, yéndonos con Jesús. Y los dos discípulos siguieron a Jesús, ¿ok? Estoy relatándole lo que la misma historia dice para que le quede con claridad. Versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿No que Jesús es Dios y todo lo sabe? Entonces, ¿por qué le pregunta a los dos hombres que vienen siguiéndolo qué buscan? Si él fuera Dios, diría a aquel que no entiende Biblia: entonces sabría todas las cosas. ¿Ok? Ese es el ateo o el que quiere cuestionar la Biblia y no tiene revelación ni entendimiento. Por supuesto que Jesús es Dios. Usted me dirá: ¿Jesús sabía quiénes eran esos dos hombres? ¿Sí o no? Yo no sé. Seguramente que sí. ¿Y sabía que venían a buscar? Yo no sé. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque llegaron a ser dos de sus discípulos más adelante, y obviamente él nos conoce a todos por nuestro nombre. ¿Y qué buscaban? Obviamente lo buscaban a él. Pero si Jesús supiera todas las cosas, usted no podría hablar con Jesús si Jesús todo lo sabe. No podría conversar, no podría hacer una conversación con usted. ¿Por qué? Porque antes de que él diga, que usted diga algo, ya él sabe lo que usted va a decir. Entonces no habría conversación. Primer punto. ¿Me explico? O sea, si usted va a hablar con una persona y la persona viene a hablar con usted y usted sabe todo lo que la persona va a decir, antes de que la persona hable, ¿qué va a conversar usted con ella? No tiene sentido, no tiene chiste.
¿Me podría prestar las llaves del carro? Ya sabía que le venía a pedir las llaves del carro prestadas. Antes de que la persona le diga, ¿me podrás prestar las llaves del carro? Se saca las llaves y se las da. No hay conversación, no hay interacción. Entonces Jesús a veces, simplemente para interactuar, aunque Él sepa todas las cosas, Él habla con nosotros. Porque si no, no existiría conversación con Dios. Dios no hablaría como los hombres. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Ni tampoco escucharía a los hombres, porque antes de que oren ya sabría lo que van a orar. Entonces, ¿para qué? Desde que usted se va a poner de rodillas ya le dice sí o no. O sea, no tiene sentido, es un ilógico. La interacción tiene que darse aunque la persona sepa a lo que viene. Es igual que con sus chiquitos. Usted ya sabe a lo que viene el chiquillo, con solo verle la cara, a veces ya se sabe, y viene a pedirle permiso para salir a la calle o lo que sea, para pedirle plata, ya usted sabe. Y entonces usted deja que él hable y después usted le contesta. ¿Sí o no? ¿Explico? Entonces es igual con papito en el cielo. Uno, a veces Jesús sabe y simple y sencillamente se hace el ruso, diría uno, para hacer conversación. Dos, a veces no sabe. ¿Por qué? Porque Él limita su omnisciencia, borra su memoria santa y dice, no voy a pensar, no voy a saber lo que Rita me va a decir, aunque tengo la capacidad, voy a bloquearme y voy a poder ponerme como si no supiese nada para que ella me diga y yo le conteste. Son dos atributos que Dios tiene. Uno, de a pesar de saber lo que queremos, conversar con nosotros dulcemente y seguirnos la corriente, por decirlo de esa manera, para hacer intercomunicación y volvernos amigos y una relación de paternidad con Él y de amistad. ¿Me explico? Y de hermandad. Porque Él es nuestro hermano también. Esa es una de sus grandes virtudes, porque nosotros somos polvo. ¿Y quién es el polvo para que pueda interactuar con el omnipotente? Nada. Pero Él en su grande amor se hace el ruso. Y cuando usted dice, Padre, Padre, ¿estás allí, Padre? Sí, aquí estoy. Pues obviamente que estaba ahí. Te necesito. Y que ocupa. Y ya Él sabe que ocupa. Pero simplemente para hacer la interacción y que usted se sienta que lo están atendiendo. Porque usted viene por la llave y ya le dan la llave. Está bien, va por la llave del carro y ya se lleva la llave. Luego da la vuelta y dice, lo mandaron con un recado. Y usted viene a darle el recado y antes de que haga el recado, sí, ya sé qué es, váyase. No lo dejan ni hablar. O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Ok? Entonces, mataría la interrelación. Entonces es ilógico. Tiene que haber interrelación. Entonces Dios deja hablar, que es parte de la capacidad de Dios. Y esto nosotros los maridos lo aprendemos cuando dejamos que ellas hablen. Ellas dicen, quiero hablar. Y usted se prepara cuando ella dice, quiero hablar. Rodolfo, usted sabe lo que eso implica, ¿verdad? Siéntese, acomódese y espere. Ran. Llénese de mucha paciencia y usted abra la boca y diga dos palabras y luego viene ran. Ya todos los varones sabemos cómo es eso, ¿verdad? Y después de media hora usted trate de ir cerrando el tema. Trate para que pueda ir cerrándolo a los 40, 45. Y termina. Y entonces ella se siente bien porque habló. ¿Sí o no? ¿Me explico? Así es Dios. Dios te deja hablar en la oración y Él sabe todo lo que va, pero te deja hablar para que te sientas bien, para que saques todo lo que necesitas sacar, para que interactúes con Él y Él de vez en cuando, Él interviene, parecido al esposo, en ese sentido. Y lo digo esposo porque normalmente las mujeres tienden a hablar un poquito más que los hombres, aunque hay hombres que hablan bastante, pero está científicamente comprobado. No estoy bateando, la mujer habla, en términos generales, dicen que hasta 10,000 palabras más que el hombre promedio, una mujer normal. Y hay mujeres que hablan, repiten un poco más, ¿verdad, Rita? Están dotadas, ok. Entonces, es algo así, es la interacción necesaria. Entonces, ¿qué buscan? Está interactuando. A veces él dice, no solo quiero interactuar, siguiéndole la corriente, sino que literalmente quiero que sea una conversación
normal. Entonces, lo que ya sé, lo borro. Y literalmente me autoministro y digo, no quiero saber ni recordar qué es lo que me va a decir Rita de 3 de la tarde a 5 de la tarde en su tiempo de oración. Y Dios viene a la expectativa sin saber nada. Y Él escucha toda tu oración e interactúa. ¿Me explico? Eso es parte de su hermosura en la Trinidad. Ya les he enseñado eso, cómo lo hace con la Biblia. Ya les he mostrado. Es un ser trino. 2 de ellos pueden apagar su omnisciencia, mas los 3 no. ¿Ok? Usted puede estar hablando con 2 sin que sepan, pero con los 3 jamás. Porque si los 3 apagan su omnisciencia, entonces perdemos a Dios, ¿verdad? Y Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente siempre. Pero usted puede estar hablando con Jesús o con el Espíritu Santo, y Jesús y el Espíritu Santo no saben nada de lo que usted va a decir, pero el Padre sí sabía todo lo que usted va a decir. Y Él es el vigilante de la conversación. ¿Ok? Entonces, si usted va a decir alguna caballada, Él procurará detenerlo antes. ¿Ok? Ahí es donde fluye la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, para ponerlos en perspectiva, ¿qué buscan? Entonces Jesús les dice, y ellos le dicen maestro, que traducido es rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te quedas? Entonces, como les expliqué, y Él les dijo, vengan y vean, y se vienen con él. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Trajo a Pedro a Jesús. ¿Qué es lo primero que acontece cuando una persona tiene un contacto con la revelación de que Jesús es el Mesías? Y si no lo primero, una de las primeras cosas, para no decir lo primero. Y que Jesús entra a su corazón, porque en ese momento que Andrés empieza a escuchar a Jesús, su corazón es abierto y él es lavado por la palabra, como Jesús dijo, la palabra que os he hablado, ella os ha lavado, ¿ok? Y ya sois limpios, ¿ok? Todos, aunque sois limpios, aunque no todos, luego se refería a Judas, ¿verdad? Estamos, el que está limpio no necesita limpiarse más, lavarse todo, sino solo mantenerse limpio, decía Jesús a sus discípulos. ¿Cómo lo lavaba él? Con la palabra. Cada vez que Jesús hablaba, el corazón de Andrés era purificado. Porque las palabras de Jesús son verdad, son pureza, son poder. Entonces él se va esa noche, o durante el camino cuando va caminando con Jesús, él y el otro discípulo, y mientras están interactuando con Jesús, cada palabra que Jesús habla lo va purificando. Su sola presencia ya lo hace sentir que quiere cambiar. Todo lo que sale de su boca ya le quita las prioridades de su cabeza y la loquera, y ya lo está ubicando. Y entre un ratito que está hablando, ya está enamorado de Dios, con Jesús. Se topa a Pedro y le dice, hemos hallado al Cristo. Es una reacción normal de alguien que tiene conexión con el Mesías. Ir a buscar o a toparse, al toparte con otros, decirles cuál es el camino, quién es el Mesías. Pedro no le preguntó nada. Él se topa a su hermano y él automáticamente lo empieza a evangelizar. Cuando una persona nace de nuevo, eso es casi que automático. Y eso es una señal que pasa mucho cuando la gente ha venido a Cristo. Pero cuando ya tienen ciertos añitos de estar en Cristo, no necesariamente es lo mismo. A veces la iglesia más evangelística es la iglesia con cristianos más novatos. ¿Me entiende? Usted quiere ver evangelismo, un ejemplo, que vengan 10 personas hoy y acepten a Cristo. Y esas 10 personas van a salir y le van a decir a sus tíos, a sus primos, y los van a invitar a la iglesia. Y les van a decir de Cristo y cómo Cristo los cambió. Y lo lindo que experimentaron si fue en la iglesia o en su casa, o orando, pero que tienen que buscar de Dios. Y al rato después le dicen, vamos a la iglesia. Esos 10 novatos
son mejores evangelistas, mejor casi siempre, no siempre, que los viejos. Porque los viejos ya no lo hacen o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se fue un fuego o se fue un sentir de revelación de Jesús que no se debe perder. Entonces usted ve iglesias que crecen, normalmente crecen cuando se agrega gente nueva. Y al agregarse gente nueva, esos jalan otros. Pero los viejos, usted jalando gente, cuesta. ¿Sí o no? Entonces Andrés acaba de toparse con Cristo y ¿qué? Predicándolo, venga, yo el Mesías, venga para que lo escuche, porque vea, este le va a cambiar la vida, Pedro, vamos, y seguro le insistió tanto que se lo hizo casi jalado. Y así son los nuevos, en el fervor del nuevo nacimiento, o el enamoramiento, la revelación de que Cristo es el Mesías Salvador, a veces son metidos, inoportunos, insistentes. Pero ¿qué pasa con el cristiano ya cuando tiene cierto tiempito? Empieza a hablarle de Cristo y la otra persona, ay, es que no vale, está bien, ya, no quiere ir, no vaya. Rapidito para el tema. En cambio el novato empieza, sí, pero es que hay mucha gente que hace muchas cosas malas, pero no importa, y es que esto, y siguen, hasta son metidos, y te llamo, y te busco, ¿por qué? Porque tienen el fuego de la revelación fresca. Y el corazón recién purificado, y eso los hace actuar de esa manera. Es normal. Cometerán muchos errores que no cometen los viejos, sí, porque los viejos no van a cometer los errores doctrinales o ciertas palabras que dicen a la hora de invitarlos al evangelio, a que acepten a Jesús, o que entreguen sus vidas, o que vayan a una iglesia, o que lean la Biblia. El viejo ya sabe más Biblia y no le va a decir tanta tontera, pero a veces es un poquito por decirlo así, no voy a decir tontera, es bueno un poquito de errores combinado con fuego. A tanta sabiduría sin fuego. ¿Me explico? Las dos cosas son buenas. Es bueno crecer en el entendimiento y ser efectivos a la hora de hablar la palabra y hablarla correctamente, pero también es bueno tener ese fuego. ¿Me voy a entender? Ok. Entonces, Andrés le habla a Pedro, lo convence y dice el 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. No dice que Pedro se presentó, no sé si por el otro lado lo dirá, pero al menos ahí no dice que Pedro se presentó. Dice que Jesús, cuando lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Cuando llegaron los otros dos, ¿qué buscan? O sea, no sé. Y cuando viene antes de que hable, ya le dijo hasta el nombre. No sé si me explico. O sea, cuando él quiere, interactúa. Y cuando quiere, te anuncia de todo lo que él sabe. ¿Me explico? Él es Dios, así es Jesús, cuando él le da la gana. Entonces, por un lado una cosa y por otro lado, con unos discípulos hizo una cosa y con Pedro hizo otra. Tú eres Simón, hijo de Jonás, etcétera, y ya le anunció cómo iba a ser su vida. Mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿ok? Y Pedro, obviamente ya sabemos que tiene que ver con piedra. Entonces uno es Cefas, uno es en arameo y otro es en griego. Ok, es el mismo nombre, Pedro, Cefas, el mismo Simón que le cambió el nombre a Jesús. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque el nombre tiene mucho significado. ¿Ok? Así es como Dios lo veía, como una piedra, ¿ok? No como un junco, que significaba su nombre anterior, ¿ok? Como Simón, no lo ve como una piedra firme, no fluctuante, lo ve diferente, y desde que lo ve, le dice, como que alguien venga donde usted, Rita, y antes de que la persona se incorpore, ese es Juan Manuel Castillo, y a partir de hoy, tú le vas a decir, Juanma, estamos. Y entonces llega y ni hablar,
buenas, viene con la hermanita a presentarse, tú eres Juan Manuel Castillo, pero a partir de hoy eres Juanma para mí y para Dios, y ese será tu nombre ministerial. Entonces a los años el hombre se vuelve profeta a las naciones, el profeta Juanma vendrá a Costa Rica y ya todo el mundo lo identifica. ¿Me explico? Pero antes de que todo eso pasara, ya le cambió el nombre y poniéndole Juanma, que es parecido, ¿verdad? Pero hubiera cambiado otro nombre, ¿verdad? ¿Me deben entender? Ok. Entonces, estamos viendo la vida de Jesús, su omnisciencia, cuando Él quiere la utiliza para interactuar y cuando no quiere interactúa de otra forma. Él es Dios. Versículo 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ok, aquí vamos con los primeros discípulos. ¿Cómo fue el llamado de ellos? Usted pudo analizar los dos primeros, ahora Pedro y ahora viene el cuarto. ¿Ok? Felipe, sígueme. ¿Cuál fue la gran conversación? ¿Se fue a interactuar con él toda la noche para ganarlo, como los dos primeros? No. Le anunció su nombre sin presentarse y hasta parte de su ministerio, como con Pedro, para ganarlo. No. Nada más lo topó y le dijo, sígueme. No. Él vio que Felipe ya venía tocado por el Espíritu de Dios, con hambre, y seguramente tal vez Felipe decía, dame una señal, Dios mío, yo quiero, no sé, entrar, esta vida que estoy llevando es una vida muy perdida, muy mundanal, quiero servirte y he estado orando, pero necesito a alguien que me dirija, alguien, un maestro, le decían ellos, ¿verdad? O sea, un mentor, alguien que pueda seguir y me pueda enseñar tu camino. Señor, muéstrame a alguien, si me topara alguno que me dijera así, que me va pasando y viene Felipe y saluda a los amigos y viene Jesús y Jesús lo voltea, sígueme. La señal, ahí voy. Listo. Listo. Estamos. Entonces él llama como él le da la regalada gana y usa las fórmulas que él quiera para interactuar o alcanzar a sus discípulos. A nosotros no nos toca. Él puede hacerlo de una forma o lo puede hacer de otra forma porque Él tiene la sabiduría, Él es Dios. Entonces, a este nada más le dijo, sígueme. Pero en el mismo versículo 43 dice, al día siguiente que se topó con Pedro, ¿verdad? 4 días después, creo que es después de que había, 2 días después de que había topado con los anteriores, porque los otros se lo toparon el día siguiente. Entonces dice, Jesús quiso ir a Galilea. Ahí la palabra es clara. Dice que Jesús quiso ir a Galilea. Y queriendo ir a Galilea, se topó a Felipe, ¿ok? Que no era de Galilea. Quién sabe, se cruzaron los caminos, esas coincidencias de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Dice que Jesús quiso. No dice que el Padre le dijo que fuera a Galilea. No dice que el Espíritu Santo lo movió para que fuera a Galilea. Dice que Él quiso. ¿Qué es querer? Querer, dentro de un deseo. Como que usted diga, está ahí Magdita, ay, la verdad es que yo quiero ir al parque y comerme un cono. Punto. Y se levanta y se va para el parque. Y se come el cono. Es un querer. Yo les explicaba entre semana que cuando la conexión está con Dios, a veces uno no necesita oír la voz de Dios para seguir a Dios. Simple y sencillamente, el sentir del corazón de Dios y el pensar de la mente de Dios se hace uno con el cristiano. ¿Me explico? Y entonces la persona quiso hacer eso y se fue para allá y era de Dios. Era Dios que le puso ese querer. Pero usted le pregunta a la persona, ¿pero fue usted o fue Dios? No, fui yo que quise ir a comerme el cono, ir al parque. Pero cuando fue al parque, se topó una amiga de hace 10 años, y la amiga de hace 10 años estaba triste, y empezaron a hablar, y no, 2 minutos nada más, el Magdita le dijo, lo que tú tienes que hacer es seguirme. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que? Sígueme.
¿Y para dónde vas? Sígueme. Y la mujer arranca con la señal y Magda se la trae y le empieza a enseñar Biblia o la trae a la iglesia y la mujer cambia su vida. O sea, pero Magda dijo, pero fui yo la que tuve el sentir. Sí, fuiste tú, pero fue un sentir de Dios. ¿Me explico? Así hay muchas historias en el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo usted podrá ver que David le subió al corazón, él quiso hacerle caso a Dios, pero era de Dios. ¿Aló? Y así usted encontrará un montón de ejemplos que dice, y le subió al corazón querer hacer esto, y quiso hacer tal cosa, y era de Dios. Y hay otros que se darán en cuenta que no era de Dios. Usted, no todo lo que viene a su corazón no es dirigido por Dios. Usted no necesita siempre escuchar, Magda, levántate y ve al parque. ¿Me explico? Jesús quiso. Hay veces Dios te dirige. Hay otras veces te dirige y no te das cuenta que te está dirigiendo. Una forma como Dios te dirige. Ejemplo. Él quiere que tú te congregues, pues usted no tiene que levantarse el domingo en la mañana y preguntarle, Señor, no he oído tu voz, ¿es tu santa voluntad que me congregue? Dios no le va a contestar. Créame que no le va a contestar. Entonces, si usted quiso ir a la iglesia, era de Dios. Y si no quería y luchó contra ello, también era de Dios. ¿Me explico? Porque la Biblia es clara, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, menos cuando ven que el día de la venida del Señor se acerca. O sea, está claro. Está claro. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A Salmo 46? Puede ser Salmo, puede ser otro lado. Usted escoge. Y si se siente bien en Salmo, se queda en Salmo. Y si se edifica en Salmo, se queda en Salmo. Pero si no es en Salmo, se va por otro lado. Dios no le se lo impone. ¿Aló? Hace años yo me recuerdo que estaba en mis tiempos devocionales en San José. Y como les decía, a veces iba a la iglesia 2 veces al día, una cosa así. En la mañana y en la tarde. Y si me daba chance, me iba en la noche, me metía en otra. Estaba soltero, podía hacer esas cosas. Y estando en mi tiempo devocional en la tarde, ya había ido en la mañana a la iglesia, que quedaba cerca, desde yo vivía en Guadalupe, la iglesia de Dios, del Evangelio completo, me congregaba ahí. Estoy hablando de los 2000, en las cercanías del año 2000. Termino de orar y digo, Señor, quiero ir a la iglesia, pero no sé a dónde. No sé si ir a una que quedaba en el centro cristiano de Guadalupe, que quedaba ahí como a los 400, 500 metros de la casa, en el puro centro de Guadalupe, o ir a Oasis de Esperanza, que quedaba en Moravia, de Raúl Vargas. Y estoy en ese sentir, porque eso es lo que tenían culto a esa hora, pero era más o menos a la misma hora. Y entonces digo, si me voy a Moravia, tengo que salir casi que para agarrar el bus y irme, no queda tan largo para el que sabe y conoce, de Guadalupe, o me voy caminando a la otra iglesia. Señor, no sé, Señor, no sé a dónde ir, dirígeme, no, Señor, quiero congregarme. Preguntas tontas, o uno va aprendiendo ahí. Él interactúa y le soporta a uno la tontería. Y digo, bueno, esta era la volada. Nada más escuché su voz dulcemente donde me dijo, Eric, ¿quieres congregarte? Congrégate. Solo congrégate. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Y al final me dijo, tú decides. Vamos, lo que me estaba diciendo, lo que quiero es que se congregue. A mí no me importa dónde, mientras sea cristiana, gloria a Dios, vaya, alábeme. Eso es lo que me estaba diciendo. Yo estaba esperando que él me dijera, Oasis de Esperanza o Centro Cristiano. Dios no tiene tiempo para perder. Y así hay gente, niña. Así hay gente, niña. Están esperando que Dios les hable. Dios no se comporta así. ¿Estamos? Tú vas, escuchas, te edificas ahí, sientes que ese es tu lugar. O a veces Dios mismo te pone, aquí te puedo usar, o te gusta cómo te quedas ahí, punto. Dios no me ha hablado, entonces no voy a ningún lado hasta que Dios no me diga, ese es el lugar. ¿Te va a quedar en la casa?
Se va a quedar en la casa. Porque Dios no trata así con la gente. La gente agarra a Dios como a veces como si fuera... Y yo hice una cosa, Dios casi no habla. Muy poquito. De vez en cuando son por allá. Yo le cuento, Dios me dijo, pero yo no es que oigo la voz de Dios aquí, como ya me extraña la gente que pasa diciendo, y Dios me dijo, Dios me habló, y Dios me dijo, wow, ya, loco. Está volando, que antenitas de vivir, ¿verdad? En vez de decir, tuve un sentido, dirigido, siento de Dios, o me parece que Dios dirigía, no, Dios me habló, Dios me habló, oye, Dios me habló, y usted dice, loco, Dios todo lo que hace, va a ir a cocinar rice and beans con pollo, ¿le echo chile o no le echo chile? ¿Le echo 2 tajaditas? Y Dios me habló, échale más sal. Para todo Dios le habló, mi hermano. Entonces yo digo, wow, yo no sé, pero el Dios que yo conozco no es así. Él no habla para cosas vanas que usted puede decidir y que usted tiene voluntad. Él habla para ciertas cosas fundamentales. ¿Me explico? Entonces, hay gente que para todo le pide permiso a Dios. Me tengo que bañar hoy. Una hermana, sin una mentira, una hermana que yo conocí, yo dije, esa tiene espíritu de error. Para todo hay que orar a Dios, todo hay que pedirle permiso a Dios. Yo le pido a Dios por todo. Me levanto en la mañana y qué ropa me voy a poner. Y yo decía, ¿le pedirá permiso para bañarse? Usted se pone la ropa que le da la regalada gana. Dios no le va a estar diciendo, póngase la negra hoy, David, como a mí que anda la negra hoy. No, Dios no tiene tiempo para eso. Y Él no es así, es usted. Entonces a Jesús quiso. Hay cosas que usted quiere, hágalas. ¿Aló? Jesús quiso ir a Galilea. Pero ¿qué pasó? Cuando iba a Galilea se dio cuenta que está en el propósito de Dios que Él se topase con Felipe. Porque así funciona Dios. Y Felipe era de Bethsaida, versículo 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Felipe es discípulo. ¿Quién lo mandó a hablar con Natanael? Lo mismo del anterior, ¿vio? Se topó con Jesús, Felipe, ¿ok? Sígueme, y empezó a seguir a Jesús, oí hablar a Jesús, tal vez se separan un toque, y va y se topa con Natanael. Hemos hallado al Cristo, usted tiene que conocerlo, Jesús le va a cambiar la vida. ¿Quién lo mandó? Ese es el fuego del recién convertido. Ese es el fuego de aquel que ha entrado en contacto con la luz. Quiere que otros, y eso es normal, el corazón humano tiene que ser así. Si usted encuentra algo bello, usted tiene que querer compartirlo si usted tiene corazón de Dios. Y lo mejor que podemos encontrar es a Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces es normal que usted quiera compartirlo. Eso no es que usted es así muy especial, es el mismo corazón de Dios dentro de usted. Dios quiere que lo bueno se comparta. Entonces, nadie le preguntó a Felipe, pero ya él estaba evangelizando a Natanael. Lo convenció, seguramente insistente como los otros. Ok, versículo 46. Nazaret le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Venga, vea, haga la prueba. De Nazaret, de ese hueco, de esa ciudad, no tan avanzada ni tan desarrollada de Israel, de donde salen muchos bandidos y de donde nunca salen hombres de Dios. De ahí puede salir algo bueno. Eso es lo que le estaba diciendo Natanael. ¿De quién estaba hablando Natanael? De los de Nazaret. ¿Y de dónde era Jesús? De Nazaret. Es como que alguien le diga, de Limón. Estamos tratando de contratar un ingeniero o una secretaria. ¿Es de Limón? De Limón. ¿De Limón acaso sale algo bueno? Solo bandidos, ladrones. De Limón. Ni lo conoce ni la conoce, pero con solo oír que es de Limón ya no lo quiere. ¿Sí o no? Eso se llama prejuicio. Natanael ya estaba prejuicioso contra Jesús. Porque Jesús era de
Nazaret. Y de Nazaret dijo, puede salir algo bueno. De ese hueco puede salir algo, ¿me explico? Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Usted cree que Jesús no es, Jesús es omnisciente o no es omnisciente? ¿Usted cree que Jesús no oyó el comentario de Natanael? ¿Ah? Ok. Cuando vino Natanael, Jesús lo encaró y le dice, ¿por qué hablas mal de la gente de Nazaret? Yo soy de Nazaret y yo soy el Mesías. Y sí puede salir algo bueno de Nazaret y ese soy yo. ¿Jesús le dijo eso? Vamos a ver lo que Jesús le dijo. Ya Jesús sabía que el hombre venía prejuiciado. Venía sucio, porque así estamos todos, con un montón de prejuicios en la cabeza. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿A quién le dijo eso Jesús? A Natanael. Natanael estaba hablando mal de los de Nazaret. Y cuando lo llevan donde Jesús, Jesús donde lo ve, en vez de sacarle el trapo sucio del corazón, le dice, tú eres un verdadero creyente, un verdadero israelita de corazón. Lo endulzó. ¿Sí o no? No entró en conflicto. Dios sabe cómo ganarlos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y lo dijo en voz alta, de él. No se lo dijo a él, dijo de él, para que todos lo oyeran. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí está la omnisciencia. Antes de que Felipe fuera a hablar con usted, cuando usted estaba debajo de la higuera, sentado hablando con Dios, yo lo vi. ¡Uy! Tú sabes todas las cosas. Y si sabes que estaba bajo la higuera, sabes la bestialidad que le dije a Felipe. Pero Jesús no se la sacó. No lo expuso. Eso quedó entre Dios y él. Porque Dios sabe todas las cosas, pero no siempre nos va a sacar las cosas. Más bien las cubre. Es más, dice, virtud del rey es descubrir el asunto. Y virtud de Jehová, encubrir el asunto. Dios es el que trata de tapar tus tortas, no el que trata de sacártelas de la luz. Solo son algunos hermanos bomberos ahí, buzos y todo, que andan tratando de sacar tu pecado. O gente de la calle. Y Dios, no, que no se den cuenta. Ahí estaba Rita estaba en el Grand Parade ayer, y ayer empezó y se puso a bailar y meneaba la... No, que no la vean. Que no la identifiquen, dice. Ahora, como anda la cosita en la cabeza aquí, que se le baje un poquito y que la cara no la identifiquen, y Dios bajándole para que la gente no viera que era Rita. Dios es el que evita que nos avergoncemos. Es un ejemplo, Rita no hace eso, pero para que no vaya a ser que oigan en el audio y dicen, yo vi a Rita, estaba tan sin soltar todas las pulgas ahí. No, es un ejemplo. No malentienda. Entonces Dios procura que su pueblo no sea avergonzado, pero a veces Él lo permite, quita su mano y el diablo es el que avergüenza. Los hermanos son los que avergüenzan, la gente es la que lo hace, no Dios. Dios es el que más está tratando de tapar todas nuestras tortas. Lo que pasa es que a veces son casi que intapables. A veces son intapables casi, ¿verdad? Mira. Mi hermano, no puedo ver el texto. Gloria a Dios es encubrir el asunto, dice. Pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Gracias, Rudito. Ahí está. O sea, el rey investiga dónde está el asunto fallando. De alguien ahí, por ejemplo, un consejero del rey, alguien de su grupo, está haciendo algo malo. Y el rey tiene la virtud de estar analizando e investigando. Es igual que el pastor. El pastor tiene la virtud, tiene que estar
Pero como que Dios le está diciendo, no me pida que se lo revele, no me pida que le revele lo que está haciendo Yoleli, no me pida, porque Él está tapando, pero si usted lo encuentra, yo no me meto. ¿Me explico? Entonces el pastor no tiene que juzgar, pero sí tiene que analizar y escudriñar. Porque si así fuera, desde que uno se para, Dios le revelaría a uno todos los pecados y las faltas de la gente, y Dios no hace eso. Yo escuché un pastor decir una vez, muy conocido acá en Limón, Dios me habló y me dijo que Él me revelaría los pecados de la congregación y de los hermanos. Y dije, wow, no sé qué tipo de relación tiene con Dios, pero a mí no me revela. ¡Aló! Ya de vez en cuando uno ve ciertas luces y uno hace el análisis, entonces uno dice, Señor, ¿será que el hermanito o la hermanita tal cosa? Entonces ya, pero como dice Dios, es que si no me hubiera preguntado no tengo por qué decirle. Porque Dios siempre procura encubrir el asunto. No sé si me está entendiendo. Pero la virtud del rey, ¿cuál es? Investigar. Dice del rey, el líder. Está hablando del rey de la nación. O el líder, digamos en este caso, como un pastor o tu líder, es analizar y escudriñar. No dice el resto del pueblo. Esos hermanitos que andan metiéndose en todo. All right. Gadget, inspector, gadget. Dios no te ha llamado a inspeccionar la vida de nadie. Dios está encubriendo el asunto. Hasta a veces al pastor se lo encubre, porque Él no quiere exponer a ninguno de sus pequeños. Y usted no tiene que ir a dejarse utilizar por el diablo investigando lo que no le toca. Y así hay gente. Hay que denunciar el pecado. David dijo, de los impíos venga la impiedad, no de los justos. ¿Qué está diciendo él? De los carnales, de los maldosos, de los malos, sea que ellos saquen lo malo y avergüencen a otro y hasta vengan, pero de mí mi mano no será contra el ungido de Jehová. ¿Me entendió? Pero lo que estaba diciendo, si alguien quiere dejarse usar por el diablo y sacarle aquel trick a aquel, que se lo saque, pero yo no. A mí el diablo no me va a usar para avergonzar a un hermano. Eso es lo que David estaba diciendo, en términos generales. Y usted sabe que hay hermanitos que andan viendo a ver la vida de otros y no se ven su propia vida. ¿Qué pasa? Todo nos pasa, pero algunos son exagerados. Entonces deje al pastor que pregunte y analice. Y usted no tenga que andar analizando más de la cuenta, ni suponiendo más de la cuenta, porque no le toca. No le toca. Jesús no avergonzó a Natanael. Públicamente dijo, he aquí, véanlo, un verdadero creyente. Verdadero israelita. No dijo, he aquí desde que venías yo te vi murmurando de mí y de mi ministerio y de toda la gente de Nazaret. No le dijo eso. También le lanzó un piropo público. Y Natanael, gracias. ¿De dónde me conoces? Desde que estabas en la higuera. Si me vio en la higuera, me vio hablando con el otro. Pero no se lo dijo públicamente. Porque Dios procura no avergonzar a sus hijos. Ninguno de los que esperan en Jehová será avergonzado. Dios no quiere avergonzar a sus hijos. Cuando ya el asunto no se puede evitar, Dios lo permite, como con David. Cuando ya David, el asunto se le salió de las manos y la mujer ya estaba embarazada. No sé si me comprende. ¿Qué le dijo Dios por medio del profeta Natán? Porque esto se hizo público. ¿Estamos? Dios no le hubiera tallado a David de la manera que lo talló, que la mujer perdió el hijo y después las consecuencias que vinieron, si el asunto no se hubiera hecho público y David se arrepiente en privado. Pero David siguió pecando tanto que en un momento ya el diablo se aprovechó y no se pudo tapar el pecado de adulterio. Y después, para tratar de taparlo, mandó a matar al tipo todavía. No sé si me comprende.
Entonces la hizo, en vez de hacer, la hizo peor, la embarró doble. Y entonces, ¿cuál fue el enojo de Dios? Que el asunto ya se salió de las manos. Usted comete una falta privada. Yo siempre le he dicho a la gente, las faltas en privado se arreglan en privado, pero si es público, solucionalo en público. ¿Me explico? Si alguien te trata de avergonzar públicamente, usted puede públicamente pararlo y decir, eso no es así. Pero si es en privado, déjelo privado y usted va y se arregla en privado con la persona. Usted no tiene que, porque la persona hizo algo malo contra usted, ponerlo en Facebook, Noticias de Pretel, Instagram. Y eso es lo que hace la gente. Y creen que están haciendo un bien. Eso no es así. Lo que es en privado se soluciona en privado. Entonces, tus pecados privados, Dios no los saca a la luz. Te da tiempo a ti y a mí para que los solucionemos, para que el diablo no pueda sacarlos. Pero si seguimos, ya habrá momentos donde Él no pueda tapar. Porque habrá otros hombres y diablos, demonios, literalmente, que estén tratando de sacar a la luz porque es demasiado evidente. Y cuando ya sale, ahí esto ya es diferente, pero no fue Dios. ¿Me entendieron? Dios está tape y tape, no saque y saque. Cuando Dios usaba a los profetas en el Antiguo Testamento para avergonzar a los reyes o a alguna persona y decir una palabra confrontativa, no era la primera. Era porque tenía tiempo tratando con esa persona. Y la persona estaba tan degenerada y hacía tantas cosas públicamente que se daban cuenta que Dios le mandaba a un profeta para llamarle la atención. Como lo hizo con David. Volvemos a David, que le mandó al profeta Natán y le llamó la atención. Pero porque David ya se había descarado. Pero no, Dios no te manda un profeta a la primera. Te levantaste hoy en la mañana y dijiste 4 madrazos y llega un profeta aquí. Así dice el Señor. Hoy en la mañana dijiste esta palabra y esta palabra. Arrepiente. No, Dios no hace eso. Pero si ya su boca es, no va a pasar, ¿verdad? Ni la suya ni la mía. Una cloaca. Y pasa diciendo malas palabras y la oye el vecino, el primo, el tío, todo más en el trabajo y todo el mundo habla de que usted habla barbaridades y ya su boca está terrible. Ya pasaron 5 años de que le están diciendo, cuide su lenguaje, cuando se enoja son malas palabras, no es que es cristiano. Llegará un día tal vez un profeta en la iglesia y está parado y te dice en privado, te llama y te dice el Señor, que estás diciendo demasiadas malas palabras. ¿Me entendió? Ya para que el profeta te lo haga público es porque estás a punto de estirar los tenis. ¿Estamos? Y que Dios le diga al profeta, díselo públicamente. Pero hay profetas que llegan y lo hacen público cuando lo que tienen que hacer es llamar a la persona en privado y decirle, dice el Señor que te corrijas en tu vocabulario, estás diciendo muchas malas palabras y ha tratado contigo desde hace años, arrepiéntete. ¿Cómo lo supo este hombre de Dios que viene de Estados Unidos y me dijo eso? Porque Dios todo lo sabe y te lo está diciendo para que lo corrijas. Pero quiere decir que nunca te lo haya dicho, tenía añales diciéndoselo, pero no quiere hacer caso. Lo que pasa es que ahora ya no es solo una sola mala palabra, sino es todo el diccionario enciclopédico, la Rose, lo que se sabe. Y los vecinos, los primos, los tíos y todo el mundo, entonces es un pésimo testimonio para el cristianismo. Pero Dios siempre procura no avergonzar. Entonces Dios no avergonzó a Felipe, aunque sabía que Felipe estaba mal, por esos prejuicios que no venían de Dios. ¿Amén? Ok, voy cerrando porque si no me gana el tiempo. Ok. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi. No, corrijo, 49, Natanael dijo, después de que Jesús le dijo que lo vio debajo de la higuera. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Solo porque te dije que te vi en mi omnisciencia, horas antes, cuando estabas allá, donde la higuera orando, que nadie te vio.
Solo por eso crees que yo soy el Cristo. Como les mostraba, el primero que dijo que Jesús era el Cristo no fue Pedro. Ahí hay un versículo donde usted se da cuenta, donde otro le da. ¿Estamos? Inclusive antes Andrés por allá también lo había dicho. Ya les expliqué el por qué. Lo decían en emoción, no en frío. Ya eso hablaremos otro día, ¿ok? Pedro no fue el primero. Creo que estos venían de una palabra profética de omnisciencia. Ok. Y le dijo, Jesús, ¿verdad? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo a Natanael, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y los ángeles que descienden, suben y bajan del cielo, ¿verdad? Y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él era el Hijo del Hombre. Él se llamaba así, el Hijo del Hombre, para decir el Mesías, el Dios encarnado. ¿Ok? Porque Hijo de Dios, Dios, Hijo en mi naturaleza normal. Hijo del Hombre, Dios hecho hombre. ¿Ok? Entonces él dice, de aquí en adelante van a empezar a ver los ángeles trabajando conmigo. Pregunto, ¿cuándo se vieron ángeles subiendo y bajando sobre Jesús? Jesús no miente. Y Jesús le dijo a este hombre, de aquí en adelante veréis, ¿qué? Ángeles que ¿qué? Que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuándo vieron ángeles subir y bajar del cielo sobre Jesús? ¿Cuándo vieron? Se ve en la Biblia ángeles subiendo y bajando cuando Jesús ministra. ¿Cuándo se ve en la Biblia? Pregunto, es una pregunta. ¿Alguien que me ayude? Ángeles que suben y bajan cuando Jesús esté ministrando o cuando Jesús estaba. Jesús le dijo, de aquí en adelante veréis ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. En los milagros. En los milagros. Cada vez que se hacían milagros, era operación del Espíritu Santo y ángeles que estaban operando con Jesús. No se veían en los ojos naturales, pero sí en el mundo espiritual. Y si hubiera alguien que estaba conectado con el Espíritu, hubiera visto algún ángel juntamente con Jesús cuando Jesús andaba ministrando y levantando un paralítico. Pero los ojos naturales no veían los ángeles, pero los ángeles estaban allí. Si usted lee, a Jesús se le aparecieron ángeles antes de él toparse con los discípulos en el desierto. Y se le vuelve a aparecer otro ángel cuando él está en Getsemaní orando. Está en agonía y se le aparece un ángel. Y otros por allá dicen que un ángel le habló en el cielo del cielo cuando él fue bautizado, que fue inclusive antes, que no se tiene claro tampoco. Pero usted me dice, ¿dónde salían los ángeles cuando Jesús andaba ministrando durante esos 3 años y medio de ministerio? No salían por ningún lado. No se ven ángeles. ¿Ya me entendió? Cuando la Biblia dice que los ángeles descienden sobre el Hijo del Hombre, es como que yo diga, los ángeles empezarán a descender sobre ti, amada Socorro, y estarán contigo a partir de hoy. Eso quiere decir que milagros van a empezar a operar, porque los ángeles van a estar allí ayudando para que se den los milagros. Jesús no había hecho un solo milagro hasta ese momento. Él había usado su omnisciencia, su sabiduría, la palabra de verdad para alcanzar a todos esos discípulos, y el testimonio que había dado Juan de él. No había hecho un solo milagro y ya llevaba 4 o 5 discípulos. Ni un solo milagro. Entonces sus primeros discípulos no llegaron porque vieron un milagro, sino porque oyeron una palabra de omnisciencia, o una palabra que él les confortó el corazón, o estaban desesperados y una señal, el sígueme, o lo que sea, pero no habían visto un solo milagro. Después de eso viene el primer milagro de Jesús. ¿Qué es el primer milagro? ¿Cuál? Las bodas de Canaán. ¿Entendió? Él le dijo, a partir de ahora van a ver ángeles. O sea, a partir de ahora mi ministerio va a tomar otra línea. No solo van a ver
que soy omnisciente, sino que van a empezar a ver milagros. Sigue el versículo siguiente, que es el capítulo 2. 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús sabía que no había venido su hora de hacer milagros todavía. Él sentía que todavía no era su hora y se lo dijo a María. Pero 3 días antes le dijo a Natanael: a partir de ahora van a empezar a ver ángeles, milagros. Él sabía que 3 días después María le iba a estar pidiendo para que hiciera un milagro, pero él le aclara a María: María, hoy no era el tiempo, pero por cuanto usted es mi mamá, yo sabía hace 3 días que hoy le iba a hacer el milagro. ¿Ya me entendió? ¿Ya comprendió por dónde voy? Él ya sabía que su era de milagros iba a empezar. Dijo: a partir de ahora. ¿Y qué fue lo próximo que pasó después de eso? Que lo invitaron a una boda. Y ahí fue el primer milagro. Pero él a María le dijo: todavía no es mi hora. ¿Qué quiere decir todavía no es mi hora? No se supone que los milagros arrancaran hoy. Se suponía que arrancaban entre unos días. Pero por su fe y por cuanto usted es mi mamá, yo no se lo voy a rehusar. Voy a arrancar hoy. Pero mi hora no era hoy, señora, que le quede claro. ¿Ya? ¿Ya me entendió? No era hoy el arranque. Pero vamos a arrancar hoy. ¿Por qué? Porque Dios miró tu fe. Él puso eso en tu corazón. Tú le respondiste y Dios se agrada en aquellos que le creen. Pero en la proyección mía era después de hoy. El debut no era hoy. Y creo que el debut siguiente, no sé si fue ese, cuando él entra a la sinagoga, que se le manifiesta un endemoniado en la sinagoga, en San Marcos, en Capernaum, cuando él llega a Capernaum. Estamos ahí en la sinagoga, en la iglesia, no en una boda. Ok. Ahí era, como que dice Jesús, yo estaba proyectado que el primer milagro lo lanzaba en la sinagoga, liberando al primer hombre. Ay, pero usted me anticipó, señora, en una boda. Pero bueno, ahí está bien, vamos. Okay. Versículo 6. Allí había 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior de calidad. Mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Quedó claro? Principio de señales, ¿dónde fue? En Canaán. Primer milagro de Jesús. Y sus discípulos creyeron en él, pero ya habían creído en él antes. Siguieron creyendo en él. Ya ellos habían creído en él sin las señales, mas ahora creyeron más cuando vieron las señales. ¿Me explico? Entonces usted pudo haber venido a Jesús sin haber visto un milagro, y ahora que está en Jesús puede ir creyendo más a medida que ve los milagros. ¿Me explico? El cielo se abre, los ángeles suben y bajan. Cuando Jacob, y termino con esto, en el Antiguo Testamento tiene su encuentro con Dios, él ve lo mismo que Jesús dijo: ángeles que suben y bajan descendiendo sobre Jesús.
Jacob vio una escalera que llegaba al cielo. Eso se encuentra en Génesis 28:12, ahora lo estaba viendo. Y esa escalera bajaban y subían ángeles. Dios estaba arriba y Jacob abajo. Y Dios bendice a Jacob en ese momento. Y hace un pacto con él. Y Jacob en respuesta hace un voto con Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando los ángeles suben y bajan, se desatan milagros, pero obviamente se desatan pactos, señales y votos. Pero a mí lo que me gusta es la frase que dijo Jesús. Y me la recordé yo, me la recordó el Espíritu. Rudito, para que me ponga la canción que le pedí de fondo. Lástima que no la tenía en instrumental, le hubiera dicho que me la pusiera en instrumental. Jesús le dijo a Natanael, tal vez me lo puede proyectar ahí, Rudy. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese es el deleite y el deseo de mi corazón. Y ese que debe ser el suyo, igual. Es decir, de aquí en adelante veré los ángeles del cielo que descienden sobre mí. No sé si me comprende. Y eso provocará ¿qué? Señales. Entonces Jesús dijo, a partir de hoy. Entonces yo quiero que usted confiese conmigo esa frase. Padre, respáldanos y ayúdanos con esto. Así como Jesús lo dijo, ese es tu tiempo, pero nosotros confiamos como María en fe que sea pronto. Aleluya. Padre, queremos que a partir de hoy y deseamos que a partir de hoy, en el nombre de tu Hijo amado se dé, que los ángeles desciendan y suban y bajen sobre nosotros en el nombre de Jesús y veamos prodigios, señales y maravillas. Que así sea en el nombre de Jesús. Jesús, que conoce y sabe todas las cosas, sabía que a partir de ese momento se iba a dar. Yo no soy Jesús, pero sí confío que estamos cerquita. Y yo espero que sea a partir de hoy, pero sí sé que estamos cada vez más cerca de que en su nombre veamos ángeles que suben y que bajan, descendiendo sobre los hijos de los hombres, ok, y Él haciendo señales y maravillas. ¿Veremos los ángeles? No lo sé, pero sí veremos el efecto de que hay ángeles alrededor. ¿Cuál era el efecto de que había ángeles alrededor? Endemoniados eran libres, enfermos eran sanados, los que tenían falta de vista recibían la vista, los que tenían lepra ¿estamos? Y había abundancia de salvación. Cuando prolifera el ministerio del Espíritu Santo, prolifera dones y gloria, sí, pero abundantemente la gloria, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, eso que había fluyendo. Pero cuando los ángeles están operando por el mismo poder de Dios, se empiezan a activar más milagros. ¿Me doy a entender? ¿Me expliqué? Porque Dios les da trabajo a los ángeles. Él puede hacerlo sin ellos, pero Él les gusta ponerlos a trabajar. ¿Ok? Entonces yo espero y confío, Padre, que hoy tengan mucho trabajo en el nombre de Jesús.